Ok. Buenas noches, papis, maestros, coordinadores. Me da muchísimo gusto verlos que están en este tema tan interesante. En nombre de nuestra directora, la licenciada Rosario Murra, les doy la bienvenida para estar en esta sesión tan importante. Es una sesión bien interesante respecto a prevenir conductas de riesgo para en este caso, los videojuegos o redes sociales. Ahorita mi Ceci nos compartirá. De alguna manera, pues todos, es importante que estemos informados en este tema tan especial. Ceci, como siempre, te agradecemos tu disposición, tu tiempo. Sé que ahorita llevas unas jornadas pesadas, pero siempre con el mejor entusiasmo de compartirnos. Entonces, papás, no les quiero quitar más tiempo para que este tema tan interesante lo podamos aprovechar y dejemos tiempo para algunas preguntas. Bienvenida, Ceci, adelante. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches a todos y a todas, mises, coordinadoras. Hola, hola a todos, mamás, que ya somos familia, nuestra comunidad San Luis. Buenas noches. Creo que hay gente de fuera y eso agradezco mucho que varias papás estuvieron preguntando de otros colegios si podían ingresar y les agradecería que pusieran en el chat si hay papás de otros colegios o de la comunidad que ahí nos pongan pues para saber, ¿no? Como el tema de interés y los que están desde que empezó la pandemia, pues todas las pláticas de escuela para padres han sido abiertas al público y pues eso también es un regalo padre que tenemos, ¿no? Pues vamos a iniciar ahora con este tema que por ahí hubo como inquietud en la encuesta que se hizo por redes sociales, pues respecto a lo que está pasando con nuestros hijos. Y bueno, voy a tratar de, pues ya saben, como de ser puntual, de ser fluida, para luego al final, pues hacer nuestro espacio de preguntas y respuestas. Sabemos que somos papás de todos los niveles, que tenemos hijos desde preescolar hasta los que tienen en secundaria. Y bueno, pues hablar un poco de esto, ¿no? De la prevención de los comportamientos adictivos a redes sociales, videojuegos e internet y pues especialmente ahora que estamos en tiempos de pandemia con todo el trabajo en línea que se nos ha presentado. Entonces, bueno, voy a platicar primero rápidamente lo que está pasando en el tema de las adicciones a sustancias psicoactivas. Ustedes ya lo hemos platicado cada vez que tenemos oportunidad. Una adicción es una enfermedad biopsicosocial de origen multifactorial, la adicción a sustancias, que es la que muchos conocemos. Las adicciones a drogas o a sustancias es un problema de salud pública a nivel mundial que luego pues rebasa a las instituciones de salud que estamos dando tratamiento porque pues no nos damos abasto en cuanto a la demanda. El 5% de la población mundial consume sustancias psicoactivas y es adicta a ellas, pues consume mucho más gente, pero las que son adictas es aproximadamente el 5, el 6% de la población mundial. ¿Qué tenemos que saber, papás, que a lo mejor no sabíamos o que no estamos actualizados con la información? Pues casi 300 millones de personas consumieron algún tipo de droga en el 2018. 30% más que en el 2009, ¿no? Datos que ahorita les voy a decir por qué son importantes. De estas personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas, 35 millones de personas sufren trastornos por consumo de sustancias. La gente a veces piensa que usar una droga pues implica el comportamiento del usuario con la droga, pero este comportamiento también genera otro tipo de trastornos de ansiedad, trastorno de abstinencia, trastornos psicóticos, trastornos, conductas delictivas, etcétera, que se asocian pues o que se derivan del consumo de drogas. Solo una de cada 8 personas que necesitan tratamiento en adicciones lo reciben. Quizás esto muchos no lo sabemos. Las adicciones es una enfermedad que si bien no se cura, pero sí se trata y se controla. Pero de las personas que consumen, una de cada 8 recibe tratamiento. Y luego una de cada 3, que es un dato importante también en cuanto al género, 1 de cada 3 consumidores de drogas es mujer, pero solamente 1 de cada 5 recibe tratamiento. O sea, las mujeres consumidoras reciben menos tratamiento que los hombres.
El tema de las anfetaminas, que es la droga de tercera generación que está en el mercado y que está llegando a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, se cuadruplicaron las incautaciones entre 2009 y 2018, cuadruplicaron. ¿Qué quiere decir? Que hay más sustancia en nuestro país, ¿no? Y dentro del tratamiento de las adicciones, que el tratamiento que es como más eficaz requiere un modelo interdisciplinario de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otras especialidades, pero el 80% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos controlados, que son muchos del tipo de medicamentos que necesitan los usuarios de sustancias. De tal manera, pues que es difícil que una persona se atienda y pues pueda tener acceso a los medicamentos que se necesitan, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora con el tema del COVID? Pues bueno, que con todo lo que ha sucedido en nuestra pandemia, pues esta situación ha afectado en todos los aspectos al mercado de drogas ilícitas, pues desde la producción, el tráfico y también el consumo. De tal manera que muchos de los usuarios que no han salido a conseguir sustancias, pues han visto o han tenido alteraciones de conducta dentro de las familias. En tiempos de pandemia ha aumentado, creo que lo hemos platicado en otros momentos, el tema de la violencia hacia las mujeres, especialmente hacia las niñas y adolescentes, el tema de la depresión, los intentos suicidas, etcétera. De tal manera que la escasez de la droga, pues también ha tenido consecuencias por los problemas y alteraciones que esto genera para las personas que sufren este trastorno. Hay también, pues bueno, el cierre de los lugares de recreación, pues ha dado lugar al uso de sustancias todavía más nocivas, pues porque las entregas a domicilio en las que los adolescentes se han visto involucrados, pues también facilitan que tengan acceso a sustancias todavía más perjudiciales. Hay un grupo de drogas nuevas que a lo mejor han escuchado que se llaman NSP, así se abrevia, que son las nuevas sustancias psicoactivas que llegan a nuestro país, que van a llegar, que entre ellas, pues estamos esperando los nuevos, bueno, que ya existen en México, que ya están consumiendo, pero que todavía no llegan a tratamiento, los nuevos cannabinoides sintéticos y los derivados del opio, que son los medicamentos más comunes llamados anestésicos, especialmente el fentanilo. Entonces, les digo palabras y les digo los nombres, papás, porque pues una obligación nuestra es pues ir adelante de nuestros hijos, ¿no? En el tema de los conceptos. De tal manera que, bueno, lo que les quiero decir es que todo el tema de las drogas sigue en expansión, se sigue ampliando, pues, ¿no? Y el acceso de las sustancias está siendo cada vez más fácil para la población vulnerable, que son los niños y adolescentes. Y por otro lado también, esto que les comentaba, nuevas sustancias llegan al mercado, el tráfico de drogas pues continúa, hay la nueva generación de las drogas de diseño, hay mezcla también de múltiples sustancias que en realidad los que estamos en el área a veces ni siquiera vamos a saber cuáles son las sustancias que contiene tal droga de diseño y no sabemos tampoco del todo cuáles son las consecuencias que genera en una persona o en un organismo este tipo de sustancias. Las nuevas tecnologías, el uso y abuso de las nuevas tecnologías también puede ser un factor de riesgo por tanta información o sobre todo la que no está fundamentada en evidencia científica que llega a los jóvenes y que nuestros jóvenes o niños y adolescentes pues no tienen como esta capacidad de discernir o diferenciar la información verídica, científica, de la información que promueve, ¿no? Y populariza el tema de la droga. Y bueno, pues los mercados legales e ilegales ahí van. Sabemos, o sea, supimos ya la semana pasada la inminente legalización del uso recreativo de la marihuana, que ahorita al final quisiera comentarles algo respecto a eso. Pero bueno, en relación a esto, papás, mamás, pues vamos a hablar de que este problema de salud pública está presente y existe. Y que algo que lleva a las personas a desarrollar adicciones a drogas, pues son los comportamientos adictivos antes de la droga. Entonces, vamos a saber nosotros qué es un comportamiento adictivo. Una persona que llega a engancharse con las sustancias psicoactivas no lo hace de la noche a la mañana,
no lo planea, no lo hace consciente. El problema de las adicciones es un problema que se va gestando, decimos desde la infancia, que se va gestando por muchos factores de riesgo y que cuando llega el momento, pues hay un disparador que es el inicio de la enfermedad. Y aquí lo que queremos ahora con esta charla es identificar esas cosas que pasan antes para nosotros hacer una buena prevención, una prevención cada vez más consciente, tanto que promueva la salud y el bienestar de nuestros hijos desde la infancia, porque sabemos que la personalidad adictiva viene desde la infancia, muchísimo antes de que el chavo o el joven se tope con las drogas. Entonces, ¿qué es un comportamiento adictivo? Bueno, lo que tenemos que saber, papás, es que toda actividad que nos causa placer puede ser adictiva. Toda. Si a alguien le encanta el ejercicio, si a alguien le encanta salir al jardín a oler una flor, si a alguien le encanta comer ciertos alimentos, si a alguien le encanta correr, cualquier actividad que nos causa placer se puede convertir en una conducta adictiva. ¿El placer es malo? No. Yo lo he dicho en muchas charlas que el estado natural del ser humano es tener salud física y bienestar emocional. Y el bienestar emocional está asociado al placer y al disfrute. Pero cuando nuestra personalidad no encuentra un freno o tiene problemas para discernir, entonces va a haber una desorganización y empieza la conducta adictiva. El comportamiento o conducta adictiva, pues es cuando una persona pierde el control y cuando desarrolla una actividad determinada y que continúa, aún aunque haya consecuencias adversas. De tal manera que se genera una dependencia cada vez mayor. La característica de un comportamiento adictivo, papás, y eso no se nos debe olvidar, es que es progresivo. Los comportamientos adictivos son o van a ser progresivos y son comportamientos que también van a generar consecuencias negativas. Esa es como la línea muy delgada para poder diferenciar las actividades que nos causan placer. ¿Cuáles nos van a perjudicar? Aquellas que empiecen a generarnos consecuencias negativas en la vida. Esas son las que son peligrosas. Hay 5 tipos de adicciones sin drogas. Nosotros ahorita vamos a ver nada más uno, pero hay que tomarlas en cuenta y conocerlas. La adicción a las compras, que son, me refiero sin drogas, sin sustancias pues psicoactivas, comportamientos que son adictivos a las compras, al sexo, al internet, videojuegos, y aquí yo voy a incluir las redes sociales, todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, al comer compulsivo y la ludopatía o juegos de azar, mejor conocida como ludopatía. Estos luego en otro momento podremos hablar de todos los demás. Ahorita nos vamos a centrar por lo que respecta a nuestros niños en lo de las redes sociales y videojuegos. Las nuevas tecnologías de la información están siendo ya parte de las adicciones psicológicas. Hace 10 años, el doctor Amaya, que en su libro de Educando a la Generación Zombie, hacía un estudio y decía que más o menos el 60% de los jóvenes y adolescentes dejaban prendido el celular toda la noche. Hoy día, el 99% de la población en general tenemos el celular prendido toda la noche, pero eso no es el problema. El problema es que durante la noche y la madrugada que llegan mensajes, un alto porcentaje de la población los ve, por ejemplo. Se despierta para ver los mensajes y eso hace que se alteren los ciclos de sueño que normalmente deberíamos necesitar para poder repararnos y funcionar al día siguiente. Para que un comportamiento adictivo perdure y permanezca, tiene que ser cíclico. Y eso, lo que quiero resaltar es que esas pequeñas cosas que se van instalando en la rutina de niños y adolescentes son preparativos para desarrollarlos con las conductas adictivas. El uso abusivo de las tecnologías de la información hace que los jóvenes generen esta relación de dependencia con la herramienta. El problema no son las tecnologías de la información, y eso lo hemos debatido luego en otros temas y lo hemos platicado en otros momentos, pero tenemos que saber que no podemos satanizar ni el internet, ni los videojuegos, ni las redes sociales. No las podemos satanizar. Están presentes en la vida de la gente
Y quienes, bueno, laboramos y utilizamos muchas de estas cosas para el trabajo, pero también para la recreación, para la convivencia, tenemos que saber que estas herramientas tienen muchas cosas positivas. No son las herramientas en sí las que generan comportamientos adictivos. Es el uso abusivo que se le da a dichas herramientas, ¿no? Ahorita me voy a centrar más en esto. Tenemos que saber también, papás, que toda adicción a drogas y sin drogas es una búsqueda de gratificación inmediata. Es decir, pues placer, todos queremos bienestar, todos queremos disfrutar, pero cuando una adicción se va instalando es porque lo que se quiere disfrutar tiene que ser aquí y ahora, en el momento. Y se pierden ciertas capacidades o habilidades sociales que tienen que ver con la espera, que tienen que ver con la tolerancia, que también ahorita lo voy a mencionar más adelante. Estas conductas repetitivas que resultan ser placenteras en sus primeros inicios, después pueden no ser controladas por los individuos, no importa la edad. A lo mejor hemos visto todos como estos videos chistosos, ¿no? Donde el bebé le quitan la pantallita y el bebé empieza a llorar y llorar y llorar y le dan la pantalla y sonríe. Y le quitan la pantallita y llora y llora y llora y le dan y así sucesivamente. Bueno, pues justo así, como ese ejemplo, como ese video que da risa, así sucede y se perpetúa en la vida adulta. De la misma manera, si la persona no tiene la conducta repetitiva o no tiene la sustancia, ese llanto pues, se convierte en ansiedad, malestar, estrés, depresión, incomodidad y hasta que vuelve a tener la pantallita o la sustancia o la conducta adictiva, siente otra vez como ese control. Estas adicciones psicológicas son previas a las adicciones a sustancias químicas. Y eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, porque lo hemos dicho en otros momentos que nadie queremos, ni por aquí nos pasa, que nuestros hijos se vayan a enganchar con sustancias tóxicas o sustancias psicoactivas. Pero antes de eso, se pueden enganchar con otras conductas adictivas que pueden ser igual de desorganizadoras de la personalidad que la adicción a drogas psicoactivas. Y nos debe generar como la misma preocupación. ¿Qué conductas de nosotros y que esas son las que tenemos que estar anotando y estar revisando? ¿Cuáles son las conductas parentales, papás, mamás, que van a predisponer al desarrollo de una adicción? Voy a mencionar las básicas porque pueden ser muchas, pero las más comunes y las más frecuentes que encontramos en las familias son estas que les voy a mencionar. Familias donde existen límites difusos, reglas y límites difusos, es decir, que en una familia, y lo hemos, cuando hemos hablado de crianza, cuando hemos hablado de cómo educar de forma eficaz, etcétera, lo hemos mencionado mucho. Los niños, adolescentes y jóvenes, aunque sean jóvenes adultos de 18 a 24, necesitan saber qué reglas se deben cumplir en el entorno de familia. Si un joven es capaz de reconocer las reglas, pero sobre todo es capaz de seguirlas, entonces va a desarrollar algo que se llama autorregulación, autocontrol, autodominio, que esa es también una habilidad básica para poder resistir la presión y frenar o saber decir no ante un comportamiento adictivo. Entonces, una conducta parental es los papás que no saben poner límites o que ponen los límites, los dicen de palabra nada más, pero no los llevan a la acción. O cuando a veces nuestros niños, jóvenes y adolescentes insisten en romper la regla en pro de la negociación y entonces la rompen, pero todas las veces. Y cada vez que la rompen, pues consiguen lo que ellos quieren, lo que decía ahorita como de la gratificación inmediata. Y eso nos preocupa. Otra situación es que nosotros como papás no estemos desarrollando en nuestros hijos la poca tolerancia a la espera y a la frustración. ¿Cómo se frustran nuestros hijos? ¿Por qué se frustran nuestros hijos? Nuestros hijos se frustran cuando quieren algo y no se los damos, o se frustran porque no tienen el poder, o se frustran porque no hacemos las cosas como ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, pues tiene 5 tareas y las tiene que hacer, pero pues el niño dice, no, es que yo prefiero jugar que hacer tarea. Claro, porque el juego le proporciona la gratificación inmediata y la tarea le genera esfuerzo
le genera un esfuerzo mental sostenido que no da gratificación inmediata. La gratificación de la tarea se tarda 1 mes y medio en lo que nos evalúan, o cada 2 meses, no sé cuándo son las evaluaciones, cada 2 meses, y esa gratificación pues no es inmediata, se tiene que esperar. Entonces, cuando nuestros hijos asocian a que está más padre recibir la gratificación inmediata y dejan de esforzarse y les damos chance de eso, pues ahí nos vamos a preocupar, porque entonces nuestros hijos van a querer constantemente estar recibiendo gratificaciones inmediatas. Es labor nuestra desarrollar en ellos la tolerancia a la frustración y a la espera. 2 aspectos de muchos, pero esos 2 es labor nuestra. ¿Desde qué edad frustramos a nuestros hijos? Híjole, alguien que me diga o que me ponga en el chat, ¿desde qué edad debemos de frustrar a nuestros hijos? ¿Quién dice yo? ¿Desde qué edad? ¿Quién da más? ¿5, 8, 10, 15, 25? Blanquita, ¿desde qué edad? ¿A qué edad debemos de frustrar a nuestros hijos? Ahí me voy a detener porque eso es bien importante. ¿A qué edad? A ver, Rebeca. ¿A qué edad debemos de frustrar a nuestros hijos? 3, 5, 10. Diego dice, Diego Torres, 3 años es pregunta, 5, 10. Pues a nuestros hijos los frustramos desde que nacen. Desde que nacen los empezamos a frustrar. Desde el momento que les regulamos el horario, desde el momento que luego andamos en la calle y no podemos cambiarle el pañal y tiene que esperar hasta que estemos en un lugar para poderles cambiar un pañal. Desde el nacimiento empezamos a frustrar a nuestros hijos. Qué aburrido, pero pues así es. Y desde ahí en adelante vamos enseñando la frustración, sin exceso, obviamente, porque el exceso también nos genera dificultad. Otra conducta parental que a los papás y a los niños nos cuesta trabajo el aburrimiento. La pandemia ha sido una experiencia realmente maravillosa para poder rescatar la capacidad que tenemos para estar aburridos. Lo decíamos cuando íbamos al colegio en las pláticas, ¿se acuerdan? Que mi hijo no puede estar aburrido porque se pone mal y que está aburrido y que está demandando y demás. Ha sido uno de los grandes regalos de esta situación, que nuestros hijos han aprendido a aburrirse. Y el doctor Amaya lo ha dicho desde hace mucho y muchos investigadores también lo han dicho desde hace mucho. Nuestros niños y adolescentes ya no saben lo que es el aburrimiento. Es una generación que ha perdido esa capacidad. Y muchos, les voy a decir, en el tema de la adicción a drogas psicoactivas, muchos de los chicos consumen drogas porque están aburridos o cuando están aburridos, porque no saben cómo pasar el tiempo. De tal manera que es labor nuestra que nuestros hijos pequeños, presco, primaria, secundaria, sepan pasar tiempos de ocio y que no sin desorganizarse. ¿Ok? Si hay comentarios, váyanlos anotando. Ahorita que terminemos los platicamos, ¿eh? Otra conducta parental que predispone el desarrollo de la adicción es las conductas explosivas e impulsivas de nuestros niños y adolescentes. Los gritos, los manotazos, el aventar cosas y no tanto que aparezcan, porque pueden aparecer. El problema es que no se corrigen y no se detienen por parte nuestra. Y si no se corrigen y no se detienen, se van perpetuando, pues sí, permanecen también hasta la vida adulta. Otra conducta parental que también nos preocupa muchísimo es que la rutina sea muy laxa. Es decir, un día bueno, ahorita estamos en línea, pero aún así tenemos que tener una rutina. Hay un día se conecta y otro día no, pues hoy se despertó tarde, otro día no. Pues que hoy tenemos, la rutina debe ser de lunes a viernes en todo preescolar y primaria, más o menos tenemos que respetar los mismos horarios, escuela, comida, tarea, juego, baño y dormir. Cuando no tenemos una rutina o una disciplina en nuestra rutina, entonces nuestros chicos también se van a desorganizar porque les va a costar trabajo adherirse o ser constantes en las cosas que se van proponiendo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, de los chavos que recibimos en el centro, que a veces dicen, es que yo siempre he hecho lo que he querido. Y les digo, ¿Cómo le has hecho? Pues sí, pues es que si yo no quería hacer la tarea, no la hacía. O si yo no quería atender mi cama, pues no la hacía. O si yo no quería recoger mi plato, no la hacía. Y a veces les pregunto, ¿y cómo le hacía tu papá o qué hacía tu mamá? Pues me lo recogía, ¿no?
Y entonces ese tipo de situaciones que a veces pudieran parecer pequeñas cosas irrelevantes, es una preparación para que luego los chicos les cueste internalizar esta virtud, pues, que tiene que ver con la constancia o con la perseverancia. Y bueno, otra cosa que nos preocupa también que puede predisponer al comportamiento adictivo es la poca o nula supervisión parental. Les voy a platicar rápidamente un caso que acompañé de una familia en un colegio, que un niño de 6 años empezó a tener conductas como masturbatorias, estaba muy chiquito, decía la mamá, es que yo lo veo que se toca y no, como muy extraño y demás, ¿no? Lo mandamos a valoración con un especialista y entonces se da cuenta la especialista que el niño, cuando le pedía el celular a su papá para jugar, pues estaba viendo pornografía. Y entonces le dan una indicación a la familia, ya detectamos por qué, pues claro, tiene acceso a pornografía por parte del papá y luego, no, pues la indicación es que hay que supervisar el celular o quitar los contenidos del teléfono o no prestárselo al niño. ¿Saben qué pasó 2 meses después? El papá no pudo decirle que no al niño a su celular y tampoco pudo limpiar el teléfono de los contenidos que él tenía. Y entonces, ¿qué nos preocupa más? Que no haya supervisión o que el adulto no pueda seguir como indicaciones de protección, ¿no? Es sorprendente, pero ustedes y yo lo sabemos, que ahora que nuestros hijos tienen que tener los dispositivos a la mano, saben perfectamente cómo bajar y buscar información. Los candados a veces no resultan suficientes para nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos una doble obligación, ahora que tienen dispositivos prácticamente todos en las familias, pues tener una buena supervisión. Otro aspecto, pues son los problemas familiares no resueltos. Cuidado cuando los hijos se enteran o los adultos estamos ventilando cosas personales delante de los hijos. Mamás haciendo quejas del papá, papá haciendo quejas de la mamá, el vocabulario que nosotros tenemos delante de los hijos, ellos lo aprenden y es imposible decirle a un hijo, no hables como yo, porque yo digo puras groserías, tú no hables así. No, pues entonces, ¿como quién? Si nos escuchan a nosotros todo el tiempo. No pueden hablar como nadie más, no pueden parecerse a nadie más. Si están siendo, pues, nuestro espejo, ¿no? Cuando hay problemas, el problema de las familias no es que haya problemas en nuestras familias, es que no estemos haciendo cosas para resolver nuestros problemas, ¿de acuerdo? Nuestros hijos pueden percatarse que hay discusiones, caos, conflicto, pero también deben percatarse de que estamos haciendo cosas para solucionarlos. Tenemos familias también con una comunicación pésima, 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 deficiente. No hay espacio para poder escucharse mutuamente. Esta imagen lo dice todo. Yo lo he escuchado, lo he visto. Así las familias de ahora están en casa. Creo que les ponía de ejemplo la plática pasada de familias que decían, pues es que en tiempos de pandemia no conectábamos porque andábamos todo el tiempo fuera, pero ahorita tampoco porque cada quien en su cuarto y cada quien con su celular, ¿no? Con su dispositivo. Entonces, la comunicación deficiente es aquella que no permite conocer el estado emocional del otro, de la otra persona, no importa la edad de nuestros hijos. Tiene que ver con la capacidad que tenemos los adultos. Y bueno, un factor también predisponente a cualquier comportamiento adictivo es la soledad emocional. La soledad emocional no tiene que ver con la soledad social, no tiene que ver con estar acompañado o no. Porque hay papás que yo los he escuchado que dicen, yo siempre estuve con mi hijo, siempre, pues yo fui ama de casa o fui trabajadora, pero yo llegaba y me dedicaba y le ayudaba y le supervisaba las tareas. Pues sí, pero si no hay esa conexión emocional con los hijos, ellos crecen sintiéndose solos, aunque les hayamos dado todo pues lo material, ¿no? O lo suficiente para poder desarrollarse. Les voy a pasar un video, alguna vez se los pasé al principio de nuestros espacios que teníamos para papás, pero que ahorita queda mucho con lo que queremos aprender, cómo desarrollar el comportamiento adictivo. El experimento que se hizo en Estados Unidos y luego en Colombia respecto a la tolerancia de nuestros niños preescolares respecto al experimento que se hizo para tolerar la espera. Vamos a verlo y ahorita ya platicamos del experimento. ¿Me dicen si se escucha y corre, por favor?
¿Sí se escucha? Sí, Miss. Ah, gracias. Sí. I'm here because I have a very important message. I think we have found the most important factor for success. And it was found close to here, Stanford. Psychology professor took kids that were 4 years old and put them in a room all by themselves. And he would tell the child, a 4-year-old kid, Johnny, I'm going to leave you here with a marshmallow for 15 minutes. If after I come back, this marshmallow is here, you will get another one. So you will have 2. To tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something that they like is equivalent to tell us, we'll bring you coffee in 2 hours. Exact equivalent. So, what happened when the professor left the room? As soon as the door closed, 2 out of 3 ate the marshmallow. 5 seconds, 10 seconds, 40 seconds, 50 seconds, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes. Some lasted 14 and a half minutes. Couldn't do it. Could not wait. What's interesting is that 1 out of 3 would look at the marshmallow and go like this. Would look at it, put it back. They would walk around. They would play with their skirts and pants. That child already at 4 understood the most important principle for success, which is the ability to delay gratification. Self-discipline, the most important factor for success. 15 years later, 14, 15 years later, follow-up study. What did they find? They went to look for these kids who were now 18 and 19, and they found that 100% of the children that had not eaten the marshmallow were successful. They had good grades, they were doing wonderful, they were happy, they had their plans, they had good relationships with the teachers, students, they were doing fine. A great percentage of the kids that ate the marshmallow, they were in trouble. They did not make it to the university, they had bad grades, some of them dropped out, a few were still there with bad grades, a few had good grades. I had a question in my mind. Would Hispanic kids react the same way as the American kids? So I went to Colombia, and I reproduced the experiment, and it was very funny. I used 4, 5, and 6 years old kids. And let me show you what happened. Hasta para un niño de 4 años, es atractiva la idea de tener el 100% de retorno a la inversión en 15 minutos. Sin embargo, algunos de ellos, tan pronto la puerta se cerró, se comieron el marshmallow inmediatamente. Otros, en cambio, resistieron el impulso. So, what happened in Colombia? Hispanic kids, 2 out of 3 ate the marshmallow, 1 out of 3 did not. This little girl was interesting. She ate the inside of the marshmallow. In other words, she wanted us to think that she had not eaten it, so she would get 2, but she ate it. So we know she'll be successful, but we have to watch her.
Okay? She should not go into banking, for example, or work in a cash register, but she will be successful. And this applies for everything, even in sales. The salesperson that customer says, I want that, and say, okay, here you are, the person ate the marshmallow. If the salesperson said, wait a second, let me ask you a few questions to see if this is a good choice, then you sell a lot more. So this has applications in all walks of life. I end with the Koreans did this. You know what? This is so good. We want a marshmallow book for children. And we did one for children, and now it's all over Korea. They're teaching these kids exactly this principle, and we need to learn that principle here in the States because we have a big debt. We're eating more marshmallows than we're producing. Thank you so much. Bueno, pues este es uno de los grandes experimentos que nos han demostrado esta necesidad pues que tenemos para desde la infancia ir conociendo la tolerancia de nuestros chiquitos y el compromiso que tenemos con aquellos que son más complejos o que tienen también características de personalidad que son pues parte también de su nacimiento. Con muchas de ellas nacen, pero que nosotros tendríamos que estar como muy conscientes para poderlos acompañar en su desarrollo y pues hacer esta prevención. Entonces, bueno, ¿qué nos toca hacer a los papás y a las mamás? Acuérdense, también lo he comentado mucho, que tenemos hasta la adolescencia, es nuestro tiempo último para trabajar mucho con nuestros chicos antes de que ellos sean adultos, pues no es la tarea que nos toca. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos establecer un horario para el uso de videojuegos. Insisto, no los podemos satanizar. Tenemos que considerar la edad en la que los niños y niñas se inician en el tema de videojuegos, el tipo de videojuegos con los que vamos a iniciar, pero sobre todo, independientemente de eso, el horario. Si nosotros somos capaces de poner un horario y de respetarlo, vamos a hacer prevención. O sea, lo malo no es que tengan videojuegos. Lo riesgoso es que no tengan límites en el uso de videojuegos. Las pantallas no son recomendables para nuestros niños de 0 a 3 años, no son recomendables para los bebés. O sea, un bebé de 0 a 1, 2, 3 años no es conveniente que tenga pantallas. Y sobre todo que las pantallas sean usadas también hasta la etapa preescolar para calmar los berrinches de nuestros niños, que eso ahorita es una situación muy, muy común y se está normalizando. Dale la pantalla para que no llore, dale la pantalla para que se calme, porque entonces los niños empiezan a saber y asociar que les funciona el tener cierta conducta negativa y les funciona. Pues si la pantalla la entrega de la pantalla lo que hace es reforzar la conducta negativa en vez de corregirla. De 6 a 12 años, papás, que ahorita a lo mejor algunos vamos a debatirlo, pero de 6 a 12 años, nuestros niños tienen muchos riesgos con el uso de las redes sociales. No voy a contar el WhatsApp aquí porque el WhatsApp se está convirtiendo en una necesidad de comunicación ahorita con la educación en línea, pero sí todas las demás redes sociales, nuestros niños de 6 a 12 no tienen la capacidad de discernimiento para poder elegir las personas que siguen, tanto quienes la siguen como a quien ellos siguen. Los candados que pueden ponerlos nuestros niños rebasan la supervisión parental que habíamos tenido antes. Hace 5 años decíamos, bueno, que tenga cierta red social, pero que yo tenga la contraseña y que yo lo pueda vigilar. Ya ahorita hay muchos candados donde los papás no se dan cuenta a quienes tienen en sus diferentes redes sociales, ¿no? Entonces, yo sugiero que a partir de secundaria tienen que negociar. ¿Qué hacemos en la adolescencia con todo el manejo de las tecnologías? Son 4 elementos que tienen que estar de la mano empezando la adolescencia hasta que salgan de la adolescencia. Uno es la negociación, porque con el adolescente ya no funciona la imposición o no funciona el manejo parental como muy directivo. Tenemos que negociar, tenemos que dialogar, tenemos que supervisar y tenemos que aplicar consecuencias. Esas son las 4 tareas para papás de adolescentes: negociar, dialogar, supervisar y aplicar consecuencias. Si una de estas 2 no las trabajan en sus casas, pues va a haber un hueco y va a haber dificultades y el adolescente lo va a resentir. Bueno, pues las adicciones a sustancias son un problema de salud pública, les decía, incurables, pero tratables y controlables. Pero les digo de una vez que son tratamientos muy costosos que la mayoría de las familias no podemos pagar. Lo que nos conviene es saber
por sobre todo con tener reflexión nosotros, concientizar, así como los cuidamos en su salud física, como lo hemos hecho ahorita en tiempos de pandemia, para que no se enfermen, para que no se contagien, para evitarles el peligro. Lo mismo sucede con el comportamiento adictivo. Las adicciones sin drogas y a drogas se pueden prevenir. Los papás lo tenemos que saber, es la información necesaria que tenemos que saber. Y bueno, termino yo, como siempre, recordándoles lo que estamos haciendo en el centro respecto a la atención de salud mental que estamos dando en los teléfonos de CIJ Contigo. Y ahora también, pues familias que han tenido pérdidas por el tema de la pandemia, estamos dando un apoyo especial en el tema de duelo. Ya sea que lo pueden buscar en la página directamente conmigo o directamente en la página nuestra de Facebook que se llama SIG Torreón, pues para poder acompañar a las familias para que estos procesos sean menos dolorosos, ¿no? Muy bien, me detengo hasta aquí. Estamos cumpliendo en este mes 52 años en el Centro de Integración. Parecemos más jóvenes, pero ya tenemos 52. ¿Qué opinan, papás? Preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están sus niños? Arturo, una cosa es que requieran, a ver, déjame, te abro. Arturo, una cosa es que requieran el dispositivo para la clase y tarea y una vez que acaban, se le retira o nos percatamos de que lo apaguen. Totalmente de acuerdo. Y una muy diferente que tengan un dispositivo a su disposición el 100% del tiempo y sin supervisión, hablando de nuestros hijos de 6 a 12 años. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, así es. Una cosa es que ahorita haya una necesidad por el tema de las clases en línea y otra cosa que se queden con él, porque sí sucede, sí sucede. Se apropian de él, se quedan con él y sí, no hay supervisión. El problema, insisto, no es que se lo queden, es que no los estamos supervisando, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Bueno, Melissa, ¿cuánto tiempo podríamos dar como premio después de realizar la tarea jugar? Depende de la edad. Depende de la edad. A más pequeño los tiempos deben ser muy cortos. Con nuestros niños de preescolar, no voy a contar el tema de las películas, pero me dicen, es que una película dura 2 horas. No, no es lo mismo ver una película, o sea, en una pantalla que estar manipulando el dispositivo. Entonces, con nuestros niños de preescolar, desde preescolar o primaria inferior, de 30 a 60 minutos en tiempos de pandemia, y puede ser de 30 en 30, pero no seguidos. Es decir, meterles una actividad, tarea y luego 30 de dispositivo. Y luego otra, no sé, por ejemplo, recoger su cuarto, ¿sí me explico? Ir intercalando. Pero que en los niños pequeños no puede ser tanto tiempo seguido, porque nuestros niños no alcanzan como a dimensionar, se les va el tiempo. O sea, si yo les pregunto, los papás de preescolar, si les dejamos la pantalla a los de preesco sin tiempo, ¿cuánto tiempo nos aguantarían los niños frente a la pantalla? ¿Quién tiene hijos en preescolar? Si no les ponemos un límite, papás, ¿cuánto tiempo se quedarían los niños conectados? ¿No hay papás de preescolar? No, pues yo, hasta 2, 3, hasta 4, hasta que se los quite, se quedan los niños pegados en la tableta. Exacto. O nuestros niños de preesco no pueden poner freno de mano, nos necesitan. Entonces, bueno, esa es la sugerencia. Y ya los niños más grandecitos, ahí sí pueden estar, más grandecitos, escolares. Los niños de primaria, hasta 2 horas, igual, siempre después de una actividad, porque los juegos de ellos, pues ya son que de puntos, que de retos, que de todo eso. Y los de secundaria, con ellos sí tienen que delimitar.
la sugerencia del doctor Amaya en las investigaciones que ha hecho él dice que no, que más de 4 horas ya es un uso abusivo de los videojuegos y el internet. Más de 4 horas ya es un uso abusivo y no pueden ser diarias. ¿Cuánto sería el tiempo sugerido para que un niño vea la televisión? Bueno, primero tenemos que seleccionar como los tipos de programa que están viendo ahorita, porque híjole, ahorita las aplicaciones que tenemos, digo, yo lo he visto ya ven que el Netflix está dividido por edades, ¿no? Como niños pequeños y los niños más grandes y así les vamos haciendo el perfil, pero la verdad es que hay contenidos como con muy poco filtro. Entonces, tenemos que supervisar los contenidos y otra, los tiempos de pantallas, papás, nunca deben ser sin haber hecho las actividades rutinarias. Nunca. O sea, si no hizo la tarea hoy, pues ni modo, o sea, no sé si me explico. Tiene que haber una actividad rutinaria, o sea, una obligación, una tarea y luego la pantalla, de lunes a viernes. Ya en fin de semana, pues ya vamos a ver una película. Pero el tiempo de televisión equivale pues a las películas, a lo que dura una película, o si va a ser domingo y vamos a hacer maratón de películas, pues ahí se rompe la regla porque va a ser maratón familiar, pero donde estemos todos, no nada más el niño solo viendo todo el maratón, ¿verdad? Toda la noche, toda la mañana. Sara dice de unas 2, 3 horas si no se las quitamos. Andrés, yo tengo una en preescolar y si dura todo el tiempo, si yo no se lo apago, pues sí, claro. Sí, los niños de presco no se pueden contener, nos necesitan a nosotros los adultos. Entonces, aquí lo importante es qué tan capaces estamos siendo de poner reglas, número 1, y que identifiquen que si no las ponemos, pues podemos tener el riesgo o tener un factor de riesgo en casa para los comportamientos adictivos. Puede ser que nuestros hijos nunca usen drogas psicoactivas, pero puede ser que tengan comportamientos adictivos. Igual la vamos a pasar mal con uno o con otro. ¿Va? Muy bien. Pues yo creo que terminamos, Sonia, si es que no hay algún comentario que quieran hacer. Muy bien, Ceci, si ya no hay alguna pregunta o algo, no sé si Miss Dalia quieras compartirnos algo, o Miss Susi, Miss Selene. No sé si me escucho. ¿Sí me escucho, Ceci? Sí. ¿Nos Ok. podrán compartir el video del bombón? Sí, claro, o sea, así se llama, ¿eh? No te comas el malvavisco, así está en YouTube, así búsquenlo. No te comas el malvavisco y vuélvanlo a leer y la verdad la importancia del video es entender que el 100% de este experimento, el 100% de los niños que aprenden a esperar no tuvieron problemas de conducta. El 100% no tuvieron problemas de conducta, ¿no? Entonces vale la pena, o sea, no estamos tan errados. Y lo último que les quiero comentar respecto a la inminente legalización de la marihuana es que la postura de los papás que estamos a favor de la salud, más bien no va a ser la legalización como se había planteado. Ya saben que tenemos 10 años como en esta lucha, pero bueno, finalmente va a suceder primero el uso recreativo, el uso legal recreativo, que el uso terapéutico y medicinal. Eso se echó para atrás, se frenó, no va a pasar. Se va a legalizar la marihuana como una droga de uso recreativo y aunque, bueno, va a salir en el diario oficial como las restricciones, pero solamente recordar y resaltar, papás, mamás, que nuestra postura no es tanto que las drogas sean legales o ilegales, es que lastiman y dañan la salud de las personas. Y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos va a tocar a nuestros hijos ahorita que están en el colegio chiquitos o que están en secundaria, van a crecer ya con una normalidad en el tema de la marihuana. Y vamos a tener que hacer doble labor para poderlos cuidar, ¿no? Muy bien, gracias.
Pues muchas gracias, Ceci. Yo creo que más que estén los papis por preguntar, creo que se quedan muy pensando en que llevamos mucha tarea todos en casa para hacer modificaciones y sobre todo para prevenir este tipo de conductas que parecieran algo tan simples y que si no las tomamos en cuenta pudieran provocar más adelante una adicción y sobre todo no poderla controlar, porque ya cuando ellos están más grandes es mucho más complicado para ellos. Como siempre, pues te agradecemos muchísimo todo el apoyo, toda la parte que nos dejas de aprendizaje y de tareas para llevarnos todos en casa. Muchísimas gracias, papás, por su tiempo, por estar cultivándose. Nunca es para dejar de aprender o decir ese tema ya lo vi, porque vienen nuevas cosas siempre, nos rebasan nuestros niños. Ahorita está súper de moda el TikTok, entonces pareciera como que algo de juego, pero ya hay muchísima gente adulta metida ahí, entonces seguir cuidando. Ya nos dijo Ceci, cuidar los tiempos, muchísimas cosas que hay por ahí que resolver todavía. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Les agradecemos en nombre de nuestra directora, la licenciada Rosario Murra, porque están siempre en esta atención, en seguirse preparando. Muchas gracias por su tiempo. Ceci, como siempre, muchísimas gracias.